Muy buenas noches a todos ustedes. A nombre del Colegio de Jalisco doy a ustedes la más cordial bienvenida. Esta noche que nos hemos reunido, pues con un motivo muy especial para quienes participamos en este libro, porque hoy presentamos Miradas sobre la Universidad de Guadalajara en su centenario. Un libro auspiciado por el Colegio de Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en el cual participamos un grupo de manera colegiada y pues parece que nos han salido bien. Bueno, me permito presentar en primer lugar a quienes nos honran con su presencia en esta mesa. En primer término, el doctor Raúl Vargas López, ex vicerrector de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar aquí. La doctora Elisa Cárdenas Ayala, destacada académica también de la Universidad de Guadalajara. Elisa, muchas gracias. Los, digamos, co-culpables de que este libro saliera, el doctor Manuel Moreno Castañeda, decano de los estudios de historia de la universidad. Sí, por las canas. Y el doctor Luciano Oropesa Sandoval, también participante en este grupo y co-coordinador de esta obra. Y su servidora Angélica Peregrina, que ya formó parte del mobiliario aquí del Colegio de Jalisco. Casi. Pues doy a ustedes la más cordial bienvenida en esta ocasión en que pues nos congratula presentar este libro que hicimos justamente a propósito de la Universidad de Guadalajara. ¿Y por qué me empeñé? Porque el doctor Arias va a dar fe de mi terquedad en que fuera justamente el 20 de noviembre. Les platicaré que hace 15 años, el 20 de noviembre de 2010, organizamos con Manuel Moreno, Oscar García Carmona, José María Muriá, Enrique Mata, en paz descanse, un coloquio que se llamó Los Productos de la Revolución. Ustedes recordarán que en estas fiestas del bicentenario del inicio de la independencia, parece que a las autoridades de este país se les olvidó la revolución. En ese tiempo yo estaba al frente de la delegación del INE y decía, ¿cómo es posible que no vaya a haber nada sobre el centenario del inicio de la Revolución Mexicana? Y más que ya se había cambiado la fecha festiva al primer lunes o al lunes anterior al 20 de noviembre por obra y gracia del presidente Fox, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los motivos de que quisimos que hoy se presentara justamente el 20 de noviembre esta obra, porque consideramos, ya veremos los comentarios aquí de nuestros amigos, que la Universidad de Guadalajara es un producto neto de la revolución, ¿sí? Que abrió las oportunidades que no tenían los jóvenes jaliscienses, y que digo jaliscienses, de toda la vertiente del Pacífico, ¿no? Que venían a estudiar justamente a esta universidad. De manera que, pues agradecemos muchísimo el apoyo para que este libro viera la luz a las autoridades del colegio y de la Universidad de Guadalajara. Y también quiero hacer un especial reconocimiento al maestro Jorge Monroy, porque nos permitió publicar como portada su acuarela del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Vean ustedes qué bonito quedó, se lo agradecemos mucho, de una manera muy generosa nos proporcionó hasta el archivo en alta resolución. Así que, sin más trámite, le cedo el uso de la voz a la doctora Elisa Cárdenas Ayala, previo un breve, muy breve comentario sobre su muy amplio currículum. La doctora pues es sobradamente conocida, pero no huelga decir que es profesora investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, doctora en Historia por la Universidad París I Panteón Sorbonne, especialista en Historia Política Mexicana siglos XIX y XX, así como en Historia de la Secularización en Hispanoamérica. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3,
miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, docente en el doctorado en Ciencias Sociales y en la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara, y coordinadora desde 2016 del Grupo de Trabajo Religión y Política del Proyecto Internacional de Historia Conceptual Comparada llamado Iberconceptos. Tiene muchas publicaciones, pero quiero destacar sus libros: Roma, el descubrimiento de América, publicado por el Colegio de México en 2018, y El derrumbe, Jalisco, microcosmos de la Revolución Mexicana, en 2010, que es ya un clásico para estudiar justamente el periodo revolucionario en esta región. Además, fue coordinadora con Francisco Ortega del libro El lenguaje de la secularización en América Latina, contribuciones para un léxico, publicado en 2023, y hace apenas un mes, más o menos, presentaron el libro que ella coordinó, El proyecto de educación popular de la Universidad de Guadalajara, publicado por la Universidad de Guadalajara. Doctora Lisa, por favor. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Peregrina. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Y al Colegio de Jalisco por invitarme a estar aquí nuevamente en torno a algo, bueno, en torno a lo que siempre tiene que ser un festejo, la publicación de un libro, pero que en esta ocasión es un festejo muy especial, puesto que se suma a las diferentes maneras de celebrar los 100 años de existencia de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es un libro, como ustedes pueden ver, y algunas personas ya lo tienen en sus manos, es un bellísimo objeto que además tiene una portada que es en realidad es una especie de homenaje recíproco, ¿no? Ya comentó Angélica que el maestro Jorge Monroy cedió el uso de su acuarela del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y al mismo tiempo entonces la portada es un homenaje al maestro Monroy con esta publicación, me parece. Y yo creo que es algo atinadísimo, entre otras razones porque la fundación de la universidad se acompañó, y la universidad se acompaña todavía, de un proyecto con una dimensión estética fundamental. Entonces yo creo que además de la belleza de la acuarela del maestro Monroy, pues es atinadísima la elección que hicieron los coordinadores. Y de acuerdo, entré comentándole a Angélica que me parecía que no había mejor fecha para presentar este libro, sin recordar en absoluto lo que acabas de referir, Angélica, sobre ese coloquio. Pero es verdad que contra esa política de desmemoria que arrancó en el año 2000 y que afectó especialmente a la Revolución Mexicana, hacer una presentación de este libro en 20 de noviembre es importantísimo. Pues porque yo creo que me permito comentarlo, puesto que Angélica lo trajo a colación. Estoy totalmente de acuerdo en que hubo una ausencia, una búsqueda de ausencia de la revolución de los festejos. Yo creo que los gobiernos de la llamada transición o alternancia no sabían qué hacer con la memoria de la revolución, porque perfectamente la podían haber utilizado de una manera distinta de cómo había sido utilizada esa memoria por gobiernos anteriores, pero contra lo que pudiera esperarse, ni siquiera la figura de Madero, que se hubiera prestado perfecto para haber sido, digamos, puesta muy en primera plana, fue utilizada, y más bien se apostó por una política de desmemoria, contra la cual, por cierto, este libro también es una importante contribución, ¿no? Están aquí, me parece, la mayoría
de quienes intervienen en este libro. Están aquí al frente, ustedes los están viendo, el maestro Manuel Moreno Castañeda, por supuesto Angélica Peregrina, Luciano Oropesa Sandoval, que son los principales culpables, pero hay culpables de pronto menos a la vista, pero enteramente participantes en este libro, y los los quiero nombrar. Son Durruti de Alba, Laura Castro Golarte, Aide Dávalos, María Guadalupe García Alcaraz. No está por aquí, ¿verdad? ¿O sí? Por ahí está. Ahí está, buenísimo. Priscila López, Armando Martínez Moya, Rosa Noemí Moreno, también está, y Adriana Ruiz Rasura, y Federico de la Torre, que también está. Todos están. Y por supuesto, además de coordinar, quienes están aquí en la mesa son también autores de capítulos en este libro. Está armado este volumen en dos grandes partes. Una que se refiere al proceso fundacional, otra que se refiere a nuevas facultades y nuevas carreras, y se acompaña también de un apéndice muy útil, por cierto, que tiene que ver con los rectores que ha tenido la Universidad de Guadalajara. La parte sobre el proceso fundacional, no se preocupen, no les voy a contar el libro porque de lo que se trata es de invitarlos a que lo lean, pero la parte sobre el proceso fundacional arranca con algo que me parece que es importantísimo, preguntarse cómo se pensaba. Es decir, partir de admitir, como se tiene que hacer en historia, que lo que llamamos hoy con una palabra no necesariamente corresponde con lo que esa palabra designaba en otros momentos. Entonces, ¿cómo se pensaba lo universitario en el momento de la fundación? Y luego, por supuesto, cómo fue la fundación, y luego un caso muy especial ligado a la fundación, que es el caso del ingeniero Juan Salvador Agraz. Bueno, eso entra en el análisis que presenta este libro del proceso fundacional. Y después tenemos una serie de capítulos muy interesantes todos, que analizan el caso de carreras o facultades que aparecen con la Universidad de Guadalajara, algunas cercanas a la fundación y otras más distantes en el tiempo, pero que por razones que se van explicando, son novedades que ameritan ser reunidas aquí en el contexto de un libro que se interesa por estos 100 años. No es, y eso se explica con toda claridad en la introducción, no se trata de una historia exhaustiva de los 100 años, bueno, eso sería una tarea prácticamente imposible en el estado actual de la historiografía. Si ya hubiéramos hecho la tarea, que ojalá algún día esté hecha, ojalá no se tarde mucho, de reconstruir más con cuidado las distintas escuelas, las distintas facultades, las diversas coyunturas de estos 100 años, entonces sí se podría pensar en una síntesis, pero estamos muy lejos de la síntesis, lo cual puede ser al mismo tiempo desolador, pero más bien prometedor de que tenemos muchísimo trabajo que hacer y de que los historiadores, contra lo que se anda diciendo por todos lados, no están a punto de desaparecer, sino que seguimos siendo una tribu más o menos útil en varios sentidos, ¿no? Entonces, bueno, se trata, como puede intuirse de lo que acabo de decir a ustedes, de enriquecer, de poblar un paisaje historiográfico que por el momento tiene escasas figuras, escasos pobladores, ¿no? Sabemos poco, pero queremos saber mucho sobre por qué, cómo, en qué dirección se formaron y se forman odontólogos, farmacéuticos, por qué se abrieron nuevas carreras y cuáles,
si le importaron a la institución y por qué sus egresados. ¿Por qué se dejaron de formar normalistas dentro de la universidad? ¿Qué paisaje político, cultural, científico, conceptual, en una palabra, histórico, hizo posible el surgimiento de una universidad centrada, con sede en Guadalajara? Y cómo la universidad no solamente se inserta en ese paisaje, sino que profundamente lo modifica. Cómo se pensaba lo universitario en un momento dado y cómo la producción de lo universitario modifica esa misma concepción, la abre y, como lo vemos muy bien hoy, la diversifica profundamente. Entonces, 100 años de trayectoria y esta reflexión, mirada sobre la Universidad de Guadalajara, contribuye a mostrar, por una parte, la historia como campo profesional en movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Y además solamente es posible en donde estamos parados, porque la Universidad de Guadalajara, entre otras escuelas, pues abrió una de historia, de la que la inmensa mayoría de los que contribuyen a este libro pues son egresados o partícipes como profesores o de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hace este libro? Hace muchas cosas, pero de algunas de las que yo aprecié especialmente. Contribuye a abrir una discusión de nuevo tipo sobre la historia de la universidad. Y eso es algo que solo se puede hacer a partir del conocimiento muy específico en ese campo de la historia de la educación a nivel superior, que es un campo en el que la mayoría de los autores tiene una experiencia sobradísima. Pero ahora la traen a este libro, la conjugan y avanzan en una discusión colectiva. Eso es algo absolutamente patente en la producción del conjunto de la obra. Entonces, al mismo tiempo se abre desde dentro en cierta manera, porque lo acabo de decir, algún vínculo tienen todos con esta institución y no pequeña, pero al mismo tiempo lo hacen con esa serenidad que da una indudable distancia. No, distancia no quiere decir falta de sentimiento, ni desapasionamiento, ni nada por el estilo, pero sí distancia. Por una parte, con respecto al acontecimiento, al conjunto de acontecimientos que se trata de traer al presente, de hacer legibles para nosotros en el presente, de traducir en cierta manera, para que podamos entrar en ellos con facilidad. Y también con distancia con respecto a debates con cargas ideológicas muy potentes que la comprensión de la historia permite, pues, mirar un poquito, no que no importen, pero mirar más técnicamente, digamos. Entonces, eso permitió también la fundación de una escuela de historia, el estudio del propio lugar dentro del cual eso fue posible. Existe un número muy importante y quienes están aquí, en su mayoría interesados seguramente por el tema, saben que existe un número importante de trabajos sobre historia de la universidad y que varios de ellos muy importantes se deben, por cierto, a algunos de los autores de este libro. Entonces, este es un libro que conjuga presencias muy importantes de la historia de la educación superior en Jalisco y por lo tanto, no solo por eso, pero también por eso, es un libro que marca las actuales discusiones sobre el tema de la historia universitaria. Se trata no solo de conmemorar, como queda demostrado, sino de interrogar un pasado. Interrogar además la forma en que ha sido escrito y en que puede escribirse en su pluralidad.
O sea, abrir sus silencios, que no son pocos, como lo demuestra muy especialmente el texto sobre el ingeniero Agraz. Mostrar las dinámicas, que nunca son unilineales, siempre son complejas, de apertura de nuevos espacios, de renovación de prácticas. Entrar en los modelos que están ahí presentes, ¿no? Pienso en particular el esclarecimiento que hace el texto de Federico de la Torre sobre el modelo de una universidad profundamente docente en un inicio, contrariando esa vocación investigadora que también estaba allí desde el principio. Suena conocido de pronto el paisaje, pero ya estaba esa situación ahí desde antes. Lo dice Federico, la poca claridad que existió entre los fundadores sobre las instituciones no docentes que acompañan a la universidad y que están allí. Quizás en varios sentidos, las líneas que se abren en estos capítulos pudieran, bueno, a mí me invitan a reflexionar mucho sobre los pantanos de la universidad contemporánea. Los espacios, lo que nos gusta, por supuesto, pero también aquello que nos parece que se atora, que no logra salir. Cuando decimos dónde está, qué sucede con la investigación, qué cosas nos gustan, cuáles no nos gustan, las insatisfacciones que tenemos, las bibliotecas que nos hacen falta, los accesos que nos hacen falta, es todo aquello. Y bueno, leyendo esta historia a la vez lejana a un siglo, hay elementos muy familiares entre lo que se logra y lo que está allí, que se alcanza a vislumbrar, pero que no termina de cuajar por motivos que no son necesariamente falta de voluntad, por supuesto, que no son tampoco falta de visión, pero que se van conjugando un poco pensando quizás en esa teoría del actor red que Bruno Latour especialmente, en la que insiste tan especialmente, de la liga entre actores humanos y actores no humanos. Bueno, a mí me parece, y quiero felicitar a todos cuantos contribuyeron a esta obra, muy especialmente a sus coordinadores aquí presentes, por esta contribución que llega, por supuesto, a mostrar el peso, la importancia y a abrir una serie de ventanas sobre la historia de estos 100 años de la universidad en su diversidad, como una muestra de la diversidad profunda que tiene, pero sobre todo que nos permite reconocer en el pasado propio las múltiples posibilidades de un futuro abierto. Y yo creo que eso, entre otras cosas, es un libro que permite dejar de preguntarse, dejar de preocuparse por si una fundación acaso le quita mérito a otra. Y considerar en su tiempo que es nuestro pasado y por lo tanto también en alguna medida nuestro tiempo, las posibilidades del futuro que podemos construir. Muchísimas gracias. Además de felicitaciones, sobre todo muchísimas gracias a las autoras y los autores de este libro y a sus coordinadores. Muchísimas gracias a la doctora Elisa Cárdenas por estos comentarios sobre el libro que hoy presentamos. Y muchas gracias por mencionar a los autores que están aquí presentes. Creo que estamos todos, ¿no? Entonces, Durruti, como es penoso, a ver, había lugar acá y se sentó al último, ¿sí? De manera muy rápida los voy a volver a mencionar. Durruti Jesús de Alba Martínez, Laura Castro Golarte acá en el frente, Aide Dávalos Robledo, María Guadalupe García Alcaraz, yo no sé qué está haciendo allá, Lupita, acá había, ¿sí? Priscila López Torres, Armando Martínez Moya, compañeros de
muchos años. Manuel Moreno, Rosa Noemí Moreno Ramos, Luciano, Adriana Ruiz Rasura y Federico de la Torre. A todos nuestros colegas, pues muy agradecidos por su participación. Y ahora voy a hacer una breve mención del doctor Raúl Vargas López, que, bueno, tiene un currículum impresionante, ya lo saben, ha sido un médico, bueno, médico pediatra, egresado de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Y un personaje clave en los últimos años y en el desarrollo de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Él fue director de la Facultad de Medicina y primer rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara cuando se habilitó la red a partir de 1994. De 1997 a 2001 fue el primer director general del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. O sea, le han tocado también a él los procesos fundacionales. De 2006 a 2007, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Además, fue diputado al Congreso de Jalisco durante el periodo 2010-2012. Y ha sido un estupendo organizador de múltiples actividades como la Asamblea Médica de Occidente, del Congreso Internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles y una pieza clave pues en el área de las ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara. Autor del Anuario de Investigación en Adicciones, Prevención de Adicciones en Escuelas Preparatorias de la Universidad de Guadalajara, del Programa de Atención Integral del Adolescente y también de acreditación y certificación de la educación superior, experiencias, realidades y retos para las instituciones de educación superior, solo por mencionar un par. Y muy honrados esta noche, doctor, de que nos haga favor de comentar este libro. Muchas gracias. Gracias, ver, muy buenas noches. Manuel? Este no va a alcanzar. Muchas gracias, buenas noches. Por favor, Angélica, Manuel, Luciano y todos quienes hicieron posible este documento, gracias por esta invitación. Yo estoy muy nervioso, no sé qué carajos hago aquí, entre tantos historiadores, pero yo pienso, como me decían mis maestros, que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe, ¿no? Entonces yo estoy empeñado en saber algo más de lo que estoy obligado a seguirme actualizando en el ámbito de la medicina. Déjenme les digo que este documento que hoy se presenta me dejó con la boca abierta, ¿no? Y no la he podido cerrar, porque aborda aspectos en muchos sentidos a mí me resultan novedosos. Esas dos partes en las que este libro se divide, la primera vinculada a la fundación, aborda aspectos, profundiza en aspectos cuando habla del discurso de Justo Sierra y el discurso de Díaz de León, y los dos citan a un médico que es el padre de la medicina experimental, llamado Claude Bernard, e invoca la parte humanista y el cariño por la patria. Es decir, ¿qué carajos hace, por ejemplo, que es el padre de la medicina experimental, citado por Justo Sierra en 1910 y citado por Enrique Díaz de León en 1925? Pero no para ahí, los dos se empeñan en citar a este poeta de excepción, Rodó. Lo citan de una manera que vaya, conocería Díaz de León, perdón, que conocería Díaz de León del discurso de Justo Sierra, lo ignoro, ¿no? Pero el hecho es que ahí hay una relación que incluso con una idea fundamental que en el libro es citada. Esta universidad no tiene raíces, dice Justo Sierra. Por ahí es citado textualmente, no tiene raíces, un poco guardando distancia de todo lo que la educación superior, en especial la UNAM, representaba en el siglo XIX, pero Díaz de León hizo uno hace eco también de que esta universidad se está fundando en 1925, tiene una historia, pero nada tiene que ver con aquella
que Pedro Ogazón cerró en 1860, lo cual también aquí se cita de manera literal, ¿no? Y cuando hago esta reflexión sobre esa distancia en el siglo XIX, lo que surge en el 25, lo que surge después de la Revolución, ese intento de Basilio Vadillo, que a mí me parece que falta que sea más estudiado por ustedes, la fundación de la Universidad Popular, que luego fue acusado que era una escuela nocturna, aquí se cita también de esa manera, y lo que ahí se enseñaba, a mí me parece, Manuel, Angélica, como que son los prolegómenos de lo que vendría a suceder, en el 25, es decir, se estaba aventurando una iniciativa como la de Basilio Vadillo, así se llama donde yo hice la primaria, entonces soy un arrogante, digo que es la mejor primaria del mundo, desde luego lo digo con emoción, y yo desconocía esta iniciativa de Basilio Vadillo de promover la fundación de la Universidad Popular, que tendría pues una existencia efímera, pero ahí viene la universidad, ahí vendría rumbo al 25, se suceden las reuniones y lo que sucede con Juan Salvador Agrassi, que aquí Guillermo lo cita de una manera, yo sabía algunos apuntes así, de que debió haber sido él el rector de la universidad, que es uno se le había prometido, es decir, estoy especulando, pero se está insinuando también en el documento, pero cuando tú se cita en este libro, en ese capítulo, de cómo traicionamos el recuerdo, de cómo no tenemos en la memoria, diría yo, muy de lo que representa esta figura en nuestro estado, Juan Salvador Agras, ¿no? Un hombre que, por favor, compren el libro y léanlo, porque cuando cita, qué sé yo, 15, 18 municipios, y luego dice, fundada la universidad, tiene que promover la creación de estas industrias en estos municipios. Háganme el favor, él ya estaba hablando de pertinencia, no estaba solo convencido de que debiera ser solo la formación de profesionistas, sino que debía ser la experimentación y la investigación como la piedra angular de lo que iba a ser la universidad. Todo esto antes de 1920, con el proyecto ya en sus manos, y pues le hacen corralito todos los del el centro bohemio, y si la expresión no les gusta, pues lo hacen a un lado. Y Juan Salvador, nacido en Tecolotlán, se va de la ciudad, y pues le sucede lo que le sucedió en México. Funda la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Química, y es tan reconocido que el auditorio principal de esta facultad lleva su nombre, Jalisco, su municipio, Tecolotlán le debe, Tecolotlán, ¿verdad, Armando? Sí, le debe a este extraordinario jalisciense que cita Armando, era ahijado de Einstein. Ahí viene la cita, así, dice, ay, joles, ¿cómo que era ahijado? Este extraordinario ingeniero de esta dimensión, de esta perspectiva social, venía a ser ahijado, no sé si sea el mismo Einstein, pero yo me imagino que sí, pero ahí lo cita y a mí me parece algo extraordinario, ¿no? Y luego vienen las escuelas y facultades, ¿no? Díaz Morales, con arquitectura, una carrera llamada así literalmente, vaya, no les cuento todo, pero su relación con Garibi y Rivera y toda la influencia era el chiqueado de, no lo dicen, esta es una expresión mía, pero era de consentido de Jorge Matute, y le permitía una gestión extraordinaria para el crecimiento de lo que fue la formación de arquitectos, pero no paraba ahí. Consulten la lista de los profesores extranjeros que vienen a Jalisco a enseñar arquitectura. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante su procedencia, y cita como unos 15, 20 arquitectos que vienen a contribuir a la formación de arquitectos en nuestra universidad. Luego viene nutrición, viene la escuela de nutrición, como que ya se estaban dando cuenta de que íbamos a ser en poco tiempo campeones del mundo en sobrepeso y en obesidad.
y que urgía formar nutriólogos, que lamentablemente no existen plazas para, para su desempeño laboral en instituciones de salud y en el ámbito educativo donde deberían trabajar. Y ahí se citan al doctor Francisco Valdés, a René Crocker, a Claudio Junod, a todos aquellos que tuvieron que hacer lo que tenían que hacer para promover la creación de la licenciatura en nutrición. Déjenles digo que los estudiantes de nutrición todavía el año pasado salen a la calle buscando que se creen plazas para que ellos se desempeñen como profesionales de la nutrición. Y lo mismo sucede cuando nos hablan de odontología, ese personaje de excepción también, Ramón Córdoba, fundador de esta escuela, pero no solo eso, el pensar que farmacia, el pensar que odontología, como así se expresa a lo largo de este documento, surgen pues vinculados a la Escuela de Medicina, a la Facultad de Medicina con Campos Cúnjar a la cabeza, pues es también un acontecimiento. Luego ya vendría el 33 en ese conflicto, en esas dos clausuras que se dan, dos cierres de la universidad en el 33 y en el 34, y se separa la normal, se separa odontología, se separa farmacia, y desde luego lo hacen en beneficio de lo que al paso del tiempo serían las carreras. Y bueno, me impresiona algo que también, por favor, les suplico que lean ese capítulo donde Durruti habla de una expedición a las islas, a ver si lo pronuncio bien, Durruti, Revillagigedo. Pero es Federico. Ah, perdón, sí, es Federico. Federico, perdón, acá está Federico adelante de mí. Pero qué carajos, allá está Federico. ¿Qué carajos tiene que ver esa expedición? Pues nada. Vean quiénes van en la expedición, Enrique Dau, van médicos, van una serie de personajes que yo me imagino que cuando esta expedición se da, ellos eran adultos muy jóvenes, pero pareciera que fueran a descubrir literalmente las islas que luego terminarían siendo pobladas y vinculándolas al conocimiento que exigía el desarrollo de la universidad en ese momento. Extraordinario capítulo, ¿no? Por eso lo digo así, sin leer algún documento, traía aquí un montón de cosas, pero no los quiero, como Elisa, contarles más porque acabarían por no comprarlo. Pero me falta la escuela de graduados. Imagínense el fenómeno que sucede en medicina con la escuela de graduados. Aquí está Adriana, la hija del fundador del extraordinario maestro que fue el maestro Amado Ruiz Sánchez, excepcional el maestro, pero que antes de la creación de la escuela de graduados, los médicos se decían especialistas sin tener reconocimiento universitario. Tenían reconocimiento institucional del hospital que los había albergado y llegaban con su diploma del hospital donde habían estado, pero no, los programas no estaban reconocidos por universidad alguna. Eso hay que decirlo en ese y levantar la voz, Adriana, porque es un antes y un después. Tanto que cuando yo fui director, se hace un proceso de homologación y mis maestros, tráigase su constancia de que usted hizo la especialidad. Pues no la tengo, decía. ¿Cómo que no la tiene? No, dice, tengo la del hospital donde fui, pero ¿y en qué universidad se inscribió como futuro especialista? No, pues en ninguna. Y tuvimos que hacer un proceso de homologación de maestros que tenían ya con desempeño como especialistas 20, 30 años para que la universidad les reconociera la especialidad de la cual ya tenían experiencia probada en su desempeño en el ámbito hospitalario. Por eso tiene ese peso la escuela de graduados de lo que luego sería. Luego ya se desincorporarían las especialidades a las divisiones y los departamentos para que ahí siguieran sucediendo cosas que desde mi perspectiva son muy positivas. Pero no para ahí. Aquí está Adolfo Espinosa de los Monteros, está Roberto Castellán, no lo veo, no sé. Órale, aquí está Roberto, está
con la mano en su cara, por eso no lo, a lo mejor lo estoy durmiendo de lo que estoy diciendo, y Víctor González Romero, Laura los entrevista, y les hace entrevistas que, híjoles, yo ahí sí quisiera, la red no existe, por ahí hay una información, una aseveración, la estructura departamental nunca existió y no existe. El decirlo así, en este tono, yo que venía de ser director de la Facultad de Medicina, que fui coordinador ejecutivo de lo que fue la planeación y la fundación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y que al paso del tiempo yo sostendría que el modelo departamental mejor estructurado era el de la salud. Les doy un ejemplo, los abogados, cuando se funda Ciencias Sociales, de veras me da mucha ternura porque decían, ¿dónde estudias? Estudio en la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho. Antigua, a ver, ¿cómo? Sí, toda la Facultad de Derecho está metida en la División de Estudios Jurídicos, es decir, solo tiene un movimiento vertical, no lo tiene transversal, por las 5 divisiones que constituyen el Centro Universitario de Ciencias Sociales. No sucede esto en salud. En salud es admitido a una división, pero el desarrollo del programa de enfermería, psicología, medicina es por las 3 divisiones. Es por las 3 divisiones. Los alumnos tienen que cursar anatomía en la división de ciencias básicas, cursar salud pública en la división de ciencias sociales, cursar clínica médica o clínica quirúrgica en la división de ciencias clínicas. Luego entonces sí existe la estructura departamental, y ahí ningún egresado dice, sí, yo estudié medicina, pero dicen, yo estudié medicina en ciencias de la salud, no en la división de ciencias básicas, no en la división de ciencias clínicas. En fin, Laura, ahí hay yo creo que hay ahí oportunidad de un debate, que no es el lugar adecuado para hablar de eso. Un ejemplo más, Adolfo, y lo digo en voz alta, un debate que yo di, porque lo cita este último capítulo con el que cierra el aspecto de la red universitaria, porque eso que hicieron, Angélica, de meterlo de la red universitaria, cómo surge, cómo se desarrolla, y entrevistar a 3 personalidades como las que estoy citando, es extraordinario, ¿eh? Es extraordinario, y que den su punto de vista, y solo diría uno más, Adolfo, cuando hablan de descentralización, yo al paso del tiempo sabría yo lo que es dirigir una entidad descentralizada como es la OPD, Servicios de Salud, y me decían, no, es que los centros no se descentralizaron, los centros se desconcentraron para ir a tener las funciones sustantivas en la red. Y lo más importante, al hacerlo, acercaban los programas al interior del Estado, evitando con ello, pues, entre otras cosas, que los estudiantes que tenían que venir a la zona metropolitana ya no vinieran y hicieran sus estudios donde los centros universitarios se fundaron. Bueno, yo aquí le paro, Angélica, gracias por esta invitación, y bueno, los felicito, estoy seguro que este documento va a ser un documento de referencia obligada a los que quieran saber dónde surge la arquitectura, quién la funda, cómo se desarrolla, quien quiera asomarse a cómo tiene que ver el ambiente en el que se empieza a desarrollar la universidad, hacen un apunte al que advierto que le dan importancia, pero en mi opinión no la tiene. Dicen, hubo 7 rectores, ¿no? De 1920 a 1925. 7 rectores en un periodo de 5 años. Solo Díaz de León fue 2 veces en ese periodo de tiempo, y uno se pregunta, bueno, ¿vivía en permanente conflicto la universidad en ese periodo, a pocos años de haber sido fundada, que obligó a que hubiera relevos de la principal autoridad de nuestra casa de estudios? Seguro sí. Pues sí. Ya vendría el 33 y pasaría lo que pasó, ya vendría el 34 y vuelve a cerrarse la universidad. También se cita de manera detallada. No les platico cómo, porque lean y compren el libro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios al doctor Raúl Vargas. Y ahora procede que
a nombre de los autores, participen primero Manuel Moreno y luego Luciano. Así que sin más trámite, Manuel, por favor. Bueno, Ya lo muy conocen. buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este momento del nacimiento de nuestro segundo libro de este grupo. El primero fue el trabajo que hicimos de los 200 años de la educación en Jalisco. ¿Sí? No sé si no lo tienen aquí en el Colegio Jalisco. Espero que todavía haya. Me hace que no, pero... Y si no, está libre en la versión digital en la Sí, página, sí. en la página del colegio. Me voy a permitir leerlo porque ya a esta edad como que a veces la memoria me falla. Antes lo hacía de memoria, pero ahora prefiero leerlo. ¿Sí? La situación, problemas y proyectos educativos, dada su complejidad, requieren de explicaciones y fundamentos de diversas ciencias. Entre ellas destacan algunas como la psicología, la sociología y la economía. En este caso, quisimos ver a la educación desde su historicidad, cuya complejidad implica tener presentes las múltiples dimensiones que comprende la historia de la Universidad de Guadalajara y que estas dimensiones pueden verse desde distintas perspectivas, desde distintas miradas. De ahí el título del libro, no pretender una historia única y verdadera. Yo a mis alumnos siempre les decía, si un libro dice que es la verdadera historia, no le hagan caso. O sea, no existen las historias verdaderas. O sea, no se pretendió una historia única y verdadera, sino diversas historias y modos de mirarlas, modos de estudiarlas y diferentes modos de narrarlas. Este libro es un ejemplo de esa diversidad. O sea, en el trabajo a mí me gustó mucho las discusiones, las conversaciones que tuvimos durante todos estos años, porque eso permitió discutir y enriquecer los trabajos, aunque hay puntos que podíamos seguir discutiendo. Eso sí, esta universidad se funda o se refunda, sigue siendo un tema dentro de la misma universidad. Yo creo que hay las dos opiniones. Bueno, yo veo los movimientos. Otra cuestión que vimos al ver estas diferentes historias, aquí recordamos mucho al historiador Fernand Braudel, sobre todo su libro de Historia y Ciencias Sociales, donde habla de cómo la historia no puede explicarse solo históricamente, sino que requiere de otras ciencias que le ayuden, pero además cómo hay procesos que tienen una larga duración, otros son más cortos, entonces hay que tomar, por ejemplo, si vemos la historia de tecnologías, hay que tomar a veces una semana, pero si vamos a ver la historia de los modos de enseñar, hay que tomar 100 años o 200. Incluso hay prácticas todavía medievales. Las universidades siguen haciendo los exámenes profesionales igual que en Salamanca hace 800 años. O sea, como que eso no habría que perderlo de vista, como hay procesos diferentes y cada uno se mueve con dinámicas distintas. Desde ese punto de vista, yo veo los movimientos de la historia como los movimientos del mar. Superficialmente vemos oleajes fuertes y cambios, incluso en la evolución de los seres vivos, mientras que en el fondo las aguas se mueven menos y se encuentran vivientes en las oscuridades del fondo que parecen no cambiar en millones de años. Con las debidas proporciones, esto me hace recordar una entrevista que publicamos en el libro Crónicas Universitarias de la Tercera Edad, donde un trabajador nos dice que durante 30 años, o sea, del 94 al 24, donde un trabajador nos dice que durante 30 años él trabajó en la misma oficina, haciendo lo mismo, que le cambiaron de jefe, de nombre a la oficina y de lugar, pero siguió siendo igual. ¿Cuántos profesores y administrativos podrían decir lo mismo? Puede haber historias de cambios organizacionales, coyunturales, surgen nuevas teorías y tecnologías educativas que se miden con tiempos de corta duración, como recomienda Braudel, mientras que para los hábitos, cambios estructurales y algunas prácticas educativas, necesitaremos tiempos de larga duración para apreciar algunos cambios, a veces tan lentos que no parecen moverse. Dinámicas y tiempos que dependen en muchas ocasiones de lo que entienden quienes detentan el poder y de lo que consideran que no pone en riesgo su control institucional. Las visiones futuristas de largo alcance, esto me hace recordar cómo siempre se hacen planes que ahora, que si 2030, que si 2050, siempre se ve hacia el futuro. Pero estas visiones futuristas de largo alcance requieren de memorias históricas de largo alcance. Cuando escuchamos a quienes toman decisiones en materia educativa,
Es muy notorio darse cuenta de su conocimiento de la historia de la educación cuando llama el nuevo a lo viejo y repiten lo pasado sin conocerlo y por lo tanto sin reflexionar en sus resultados. ¿Qué hacer con las inercias históricas tendenciales que se mueven entre un poder concentrado o compartido? O sea, lo que veníamos ahorita. Esa discusión ojalá se continúe. ¿Qué tanto la universidad se desconcentró, se descentralizó, se atomizó? O sea, no sé, como que es una discusión que realmente los departamentos funcionen como departamentos o solamente le pusieron otro nombre al mismo grupo. ¿Realmente hay una organización matricial o los departamentos toman a las coordinaciones como si fuera el área administrativa del departamento o realmente cruzan, como dice el doctor? Yo ahorita, yo he dicho, y no porque él está presente, es que de los pocos centros universitarios que realmente transversalizaron esa organización matricial es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. O sea, como que ahí sí se empezó a ver eso. Pero en otros centros, yo creo que hay que reconocerlo, que siguieron las mismas estructuras, nada más cambiaron el nombre. Bueno, ese es un punto de vista que yo creo que por lo menos es un tema muy interesante para discutir. ¿Qué hacer con las inercias históricas tendenciales que se mueven, decíamos, entre un poder concentrado o un poder compartido, entre la homogenización o el respeto a las diversidades, entre el colonialismo que solo ve hacia afuera y hacia el norte, o hacia otra nueva mirada que vea más hacia adentro y hacia el sur, y dentro de sí, el mantenimiento o la transformación, o son posibles terceras vías entre estas dos que parecen como caminos excluyentes? ¿Qué hemos hecho en el pasado para llegar a donde estamos? ¿Qué debiéramos hacer en el presente para lograr el futuro que deseamos? Para una apropiada decisión con visión de largo aliento, no para modas efímeras y tecnologías pasajeras, requerimos, repito, de esa memoria histórica. Es ahí donde se ubica esta obra que pretende ser una aportación, aunque sea modesta, a la memoria de la Universidad de Guadalajara. En un primer vistazo, vemos que inicia con una reflexión de su servidor acerca de cómo se pensaba la universidad en los tiempos de la fundación de la UDG, para luego entrar en la fundación de la UDG con el texto de Angélica Peregrina. Yo quisiera hacer mención de lo que decía el doctor Vargas. Es muy interesante leer el discurso de inauguración de la Universidad Nacional de Justo Sierra en septiembre de 1910, unos días antes de que estallara la revolución. Es un discurso muy bueno. Nomás no me gusta la última parte, donde elogia a Porfirio Díaz y como que le desea un feliz estancia, pero a los 3 meses, bueno, en el siguiente año, 3 meses, se va muy alegre a París. Bueno, y también es interesante leer lo de Vasconcelos, porque acuérdense que Guadalupe I participó con Vasconcelos, cuando Vasconcelos, acuérdense que fue primero rector de la Universidad Nacional, y también ese discurso cuando toma posesión de la rectoría de Vasconcelos es muy interesante. Y después, cuando toma posesión de la Secretaría de Educación, es otro discurso que también se retoma en el libro, y ahí hay un aspecto que repite mucho Vasconcelos en sus discursos, el pensar y el trabajar. O sea, pensar y trabajar, lo repite y lo repite. Como que de ahí yo creo que le vino la inspiración a don Guadalupe, que él, en su libro donde hace las reminiscencias de su vida, él tiene un capítulo que dedica al porqué de este nombre. Y allí él mismo dice que, por ejemplo, Justo Sierra dice, la universidad colonial no es nuestro antepasado, es nuestro pasado. O sea, deja claro, pero la Universidad Nacional de México, la autónoma, sigue diciendo que va a cumplir 500 años. O sea, no sé por qué ese afán de sentirse más viejos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero sí está esta disyuntiva, si es la universidad colonial, si es una heredera de la universidad colonial, o es la universidad bueno, la UNAM es una universidad del Porfiriato, pero la Universidad de Guadalajara se supone que es una universidad de la Revolución. Bueno, decíamos que en un primer vistazo vemos cómo que se inicia con unas reflexiones acerca de esa fundación y con el texto de Angélica Peregrina, donde habla de la fundación de la universidad. Y luego
está la participación en ese proceso de Salvador Agras, que escribe Armando Martínez Moya, que también es una tristeza como más bien lo reconocieron su valía en la UNAM, que allá funda, como decían, no solo la Facultad de Química, también trabajó en Petróleos Mexicanos, ¿sí? Pues, tuvo muchos méritos, incluso en Francia hay un lugar donde hay una escultura de él, ¿sí? Y creo que también, bueno, y en Tecolotlán hay una calle con su nombre. Cuando pasen ahí, compran sus tacos de balde y luego entran y van a encontrar que está la calle dedicada a Juan Salvador Agras. Dice, bueno, luego la escuela de farmacia. Sí, yo creí que el doctor Vargas iba a tratar eso de la escuela de farmacia, pero a ver si luego nos lo platica. Bueno, la escuela de farmacia, que es un trabajo que realiza Luciano Oropesa. Luego, la enseñanza de la odontología de María Guadalupe García. La enseñanza normalista en la UDG, o sea, cuando la normal formó parte de la UDG de 1924 al 33, 25 al 33, que también es un trabajo de Angélica Peregrina. Y los estudios comerciales como una opción para las mujeres de Rosa Noemí Moreno Ramos. La Escuela de Agricultura de Aide Dávalos Robledo, entre sociedades científicas y expediciones, las ciencias naturales, que es esta expedición de 1940-54, trabajo de Federico de la Torre, y luego el Durruti hace el estudio sobre la física y la astronomía en la UDG, y la Escuela de Graduados de Adriana Durruy Rasura. La educación a distancia en ambientes virtuales de su servidor, y la Universidad de Dentro de Laura Patricia Castro Golarte, con entrevistas, como ya se mencionó, de Víctor González Romero, Roberto Castellán Rueda y Adolfo Espinosa de los Monteros Cárdenas, con ese apellido tan largo. Bueno, participar en la realización de este libro por los artículos que escribí, pero sobre todo por los diálogos con los compañeros que participaron en él, me llevo a cabo varias reflexiones. Y repito lo del principio. ¿Qué se hizo en el pasado en la Universidad de Guadalajara para llegar a ser lo que es? ¿Y qué habría que hacer para llegar al futuro deseado? ¿Hasta dónde ese futuro es o debiera ser compartido por toda la comunidad universitaria y la sociedad de la que se debe y debe servir? Y termino mis palabras agradeciendo su presencia y repitiendo por tercera vez lo ya dicho. Una visión de futuro de largo aliento requiere de una memoria histórica de largo alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Luciano, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo voy a resaltar la riqueza de este equipo de trabajo, ¿no? Es un equipo de trabajo diverso, un equipo que tuvo como precedente el trabajo 200 años de educación en Jalisco, en donde coincidimos. Recuerdo la canción de Coincidir, no tan bonita, ¿no? Coincidimos personas con trayectorias distintas, deseosas de indagar y documentar sobre la historia de la educación, que veníamos de disciplinas diversas, de tradiciones de enseñanza, de tradiciones académicas variadas, y empezamos a juntarnos. Ya teníamos años de andar compartiendo cosas, pero nos pusimos de acuerdo y empezamos a generar experiencias. Y el libro de los 200 años fue el primer fruto. Y dijimos, este primer hijo estuvo bueno, vamos ampliando la familia. Y nos decidimos a hacerlo, ¿no? Dijimos, viene el centenario de la universidad, tenemos un año. Vamos preparándonos, vamos organizándonos. Y con el criterio de la diversidad, con el criterio de que había que generar productos a partir de nuestras capacidades, de nuestras experiencias, de nuestros vínculos, ¿no? Aquí no todos eran historiadores, eran de distintas disciplinas. Lo importante era recrear las bases de un trabajo en donde no iba a haber uniformidad en torno a cómo hacer la investigación. Iba a haber elementos comunes sobre los cuales íbamos a empezar a documentar lo que deseábamos, ¿no? Así tuvimos arquitectas que se entusiasmaron y nos ofrecieron la historia de su escuela. Nutriólogas que se preocuparon por documentar cómo se creó la carrera de nutriología, de nutrición, ¿no? Tuvimos trabajos tan maravillosos de la Escuela de Comercio que nos comentan tan rico cómo
cómo se fue transformando una carrera, una escuela de corte femenino en una escuela de corte masculino. Qué cosas convergen desde el 25 al 45 que dan pie al desplazamiento de las mujeres y al predominio de los hombres. ¿Qué sucede? Una historia muy bonita que deben leerla, ¿no? Tenemos muchas cosas en este caleidoscopio, ¿no? Muchos estilos de cómo hacer la historia, que esa es la riqueza de este trabajo. En este trabajo no buscábamos uniformar, buscábamos potencializar con ese conjunto de sedimentaciones, producto de la enseñanza como Manuel, que tantas décadas ha generado tanta riqueza en la formación de sus alumnos, en la educación a distancia. Tenemos a una mujer que hizo brecha en el periodismo y que agarró gran experiencia en la construcción de diálogos y narrativas. Había que aprovechar toda esa riqueza que Laura ha generado. Y lo hizo con el trabajo en donde entrevistó a Roberto, entrevistó al doctor Espinosa de los Monteros y a Víctor Manuel, ¿no? Y nos ofrece una mirada muy rica de ese proceso tan interesante durante la gestión de Raúl Padilla, ¿no? Eso es lo que queríamos ofrecerles y que queremos continuar. Con este grupo que tiene esa riqueza de diversidad, ¿no? Esa riqueza de miradas que queremos enriquecerla. Y por ahí va la invitación a ese personaje que está aquí, que es el director del archivo histórico, que nos puede fortalecer. Es un equipo que quiere revitalizarse con muchos compañeros que son la generación que va atrás de nosotros y que pueden ser los continuadores de esos intersticios que quedaron sin cubrir, con esos vacíos que tienen que documentarse sobre la historia de la universidad, ¿no? Este equipo está abierto a enriquecerse con esos jóvenes que quieren seguir indagando en el campo de la historia de la educación, ¿no? Yo solo quiero terminar invitándolos a seguir escribiendo, a comprar ese libro y a disfrutar de esas historias que forman su volumen. Nada más. Muchas gracias a Luciano. Debo hacer una breve mención de que para entrar en materia, para agarrar vuelo, este libro tiene un preliminar que escribió José María Muría con un panorama de la educación superior anterior a la fundación de la Universidad de Guadalajara, de una manera tan concisa, con esa capacidad de síntesis que tiene el doctor Muría, que con lo primero que empieza es que no nos hemos puesto de acuerdo si es fundación o refundación, pero lo importante es conocer la historia de nuestra universidad. Yo agradezco muchísimo el apoyo del doctor Roberto Arias de la Mora, aquí presente, presidente del Colegio de Jalisco, porque además de la gestión para la colaboración de la Universidad de Guadalajara en esta obra, pues también nos facilitó todas las cosas. Agradezco a Débora Molesnik porque me aguantó el paso para que el libro estuviera a tiempo, y además un libro muy bien cuidado y que finalmente pues quedó como queríamos, ¿no? Es un libro bien cuidado, bien hecho y demás. Yo agradezco mucho a Débora y al equipo de la coordinación de publicaciones del colegio, y a todos ustedes agradezco su presencia, al doctor Espinosa de los Monteros, al doctor Roberto Castellán, a todos ustedes. Y además los invito a que nos tomemos un tequila para brindar por este libro. Muchas gracias.